Son las 8:06 de la mañana y queremos agradecer a esta hora la presencia en nuestro noticiario del diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jaime Naranjo. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días y muchas gracias por recibir esta comunicación. No, un gusto saludarlo a usted como también a las personas que nos están escuchando. Sí, pues bueno, diputado, más allá de que ayer casi todo el mundo hablaba de lo que había ocurrido con la ministra, pensamos que el tema de los anuncios económicos es súper importante y por eso también esta entrevista. Su apreciación general respecto a lo que se ha planteado ayer. Mire, yo creo que en términos generales, las medidas que el presidente ha anunciado van en la dirección correcta, particularmente pensando que están diseñadas para abordar la crisis económica que viven algunos sectores productivos, principalmente las pymes, la pequeña empresa, los emprendedores, en términos de ir en apoyo crediticio hacia ella, y por otro lado, abordar la situación del alza del costo de la vida en determinados rubros. Y por otro lado, tener un instrumento para incentivar el empleo y la contratación principalmente de mujeres, jefas de hogar, que han sido las más afectadas por esta crisis. Así que en términos generales, yo diría que van en la dirección correcta. Mi única duda, y se lo hice saber al ministro en reuniones que tuvimos con él, es que lamentablemente estas medidas se imaginan siempre que Chile es homogéneo. Y el Chile de Arica a Punta Arenas es heterogéneo. Y las realidades de las regiones determinan acaso estos instrumentos pueden ser útiles o no. Y le voy a poner un ejemplo súper concreto que es la región del Maule que yo represento. Esa región tiene una estructura productiva esencialmente agrícola. Y por tanto en estos meses de otoño e invierno, aunque usted quiera generar fuentes de empleo y utilizar el IFE laboral, no tiene por dónde, porque la agricultura está en receso, las actividades productivas, los árboles, las plantas. Entonces, en esas regiones, los instrumentos que se han generado, y pueden haber otras regiones más, como la 9ª, la 10ª, la 11ª, puede ser que no van a tener ningún impacto, porque yo entiendo que en las regiones grandes como Santiago, Concepción, incluso el propio Valparaíso, quinta región de Valparaíso, donde hay un desarrollo industrial, evidentemente se puede utilizar el IFE laboral con mayor fuerza. Entonces estamos dejando regiones y no se utilizan otro tipo de instrumentos, por poner un ejemplo, que en esas regiones donde el IFE laboral no tenga mayor impacto, por ejemplo, haber aumentado los subsidios habitacionales en esas regiones. Usted sabe que la construcción es una de las actividades que tiene el efecto multiplicador del empleo más rápido. Entonces, como que ahí volvemos a caer siempre en esa lógica de nuestro país de mirar que Chile es homogéneo y sus realidades sociales y productivas son heterogéneas. Al respecto, diputado, dos preguntas en una. Primero, ¿podría haber habido en eso que usted señala como lo único que le preocupa un error de diagnóstico o de construcción de una política de anuncios que incorporara esa variable? ¿Cómo? Aquí atribuye usted que eso finalmente no haya ocurrido, eso es lo primero, pero en segundo lugar, ¿cómo ponderar aquello con una necesidad que también es comunicacional, ¿no? Que es la de hacer anuncios generales que permitan concentrar el foco en algunas ideas fuerza? Mire, yo creo que esto de lo que le señalé al comienzo es porque lamentablemente muchas veces se piensa que la focalización tan precisa como la que yo señalo puede generar más de algún problema, pero creo que está bueno que nos empecemos a acostumbrar a mirar a nuestro país no como una cuestión homogénea, sino que, insisto, como una situación heterogénea, y las realidades regionales son muy distintas a la que se piensa siempre en Santiago. Así, siempre se piensa, cuando se toman estas medidas económicas, en Santiago. Yo creo que en Santiago van a funcionar estupendamente bien todas, no va a haber ningún problema con ninguna. Incluso más, el transporte público, tampoco el subsidio al transporte público que está planteado, tampoco es solamente si usted va a la capital regional. Es decir, si usted se mueve entre dos comunas que no son la capital regional, o usted se mueve entre una comuna y la capital provincial, no
solo si usted, en el caso nuestro, vuelvo a poner el ejemplo en Maule, solo si usted viaja a Talca, opera el subsidio del transporte. Entonces, en cambio Santiago opera perfecto. Entonces, es esa cosa de no entender aquello de esta situación heterogénea de nuestro país. Sí. Diputado, una pregunta político-comunicacional. Y lo último que usted me dijo, sí. Yo creo que aquí se requiere un proceso pedagógico de los ministros, de salir a recorrer Chile explicando las medidas, porque lamentablemente este gobierno está pecando de pedagogía política, y pedagogía política se hace cuando los ministros se dan el tiempo de explicar en palabras sencillas cada una de las medidas que se está tomando, cosa que uno ha visto al ministro de Hacienda haciéndolo ya. Pero lo importante es que salga el ministro de Economía, Desarrollo Social, del Trabajo y todo el equipo gubernamental de manera pedagógica a explicar las medidas. Sí. En esa misma línea iba la pregunta siguiente, diputado, porque usted y yo y todas y todos quienes nos están escuchando sabemos que nos encontramos en un momento donde hay una gran y variada cantidad de expectativas, ¿no?, sobre este gobierno y que para decirlo directamente de antemano va a ser muy difícil que se puedan cumplir a cabalidad. Por lo tanto, el tema de cómo se conducen políticamente las expectativas es un tema que a mí me parece central y que de alguna manera se juega en este tipo de... Teníamos en línea ahí al diputado Naranjo, vamos a tratar de restablecer el contacto con él. Y mientras, así para no decir en el aire la pregunta que le iba a hacer al diputado, decir que bueno, fue un anuncio que abarca hartos ámbitos el que hizo ayer el presidente de la República. Según señaló, su propósito es generar algo así como 500.000 empleos. Se concentró en algunas áreas donde se hicieron planteamientos de avances graduales, como por ejemplo el sueldo mínimo. Se propone él avanzar durante este año hacia un sueldo mínimo de 400.000 pesos, pero también avanzar en las becas de alimentación, en especial las de educación superior, que desde hace harto tiempo estaban congeladas y que eran consideradas precarias, para decirlo bien directamente, que nuestros estudiantes universitarios por obra de esta beca no se estaban alimentando bien, y así sucesivamente. Bueno, hemos retomado el contacto con el diputado Naranjo. Diputado, lo que yo le decía era que claro, frente a tantas expectativas hay que ver cómo se conducen políticamente y que en este tipo de anuncios de alguna manera esa situación se juega. Preguntarle cómo lo ve, porque claro, por un lado el presidente señala con claridad cuáles son los focos que considera prioritarios, pero también hace algunos planteamientos de avance gradual, como por ejemplo decía yo, en el tema del sueldo mínimo, en el tema de las becas de alimentación, y así sucesivamente. Entonces esta es es una pregunta, diputado, que está medio camino entre lo técnico y lo político. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí. ¿Alcanzó a escuchar sí, alcanzó a escuchar la pregunta que le hacía, diputado? ¿Aló? Tenemos No, sí. Diputado, ¿me escucha? Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, le voy a repetir la pregunta, por si no alcanzó a escucharla. El tema No la de... alcancé. Sí. El tema de cómo se gestionan políticamente las expectativas. Yo decía, ayer el presidente se concentró en algunos aspectos que considera prioritarios, en algunos de ellos además anunció políticas graduales. ¿Cómo ve eso, no? El tema de conducir políticas económicas en un contexto de tantas expectativas como las que hay ahora. Mire, parece que hay alguien del equipo lógico de la radio que nos quiere boicotear, porque le escuché salpicar la pregunta. ¿Ah? Hay alguien que nos está boicoteando ahí en la radio la entrevista. Pero no sobrepondremos, ¿ah? ¿Ah? Sí. Pero, mire, yo creo que, como le dije anteriormente, este gobierno está pecando de hacer pedagogía política. Y estos anuncios, que yo creo que van en la dirección correcta, a pesar de que creo que de alguna manera algunos de ellos son insuficientes para abordar la situación. Creo que en la medida que hay un ejercicio pedagógico de comprometerse con las personas recorriendo el país, que cosa que este gobierno dijo, y yo he echado de menos que no lo ha hecho todavía, está recién instalándose, démosle la prueba para que tome la marcha, pero creo que
está careciendo, a lo menos yo veo de dos cosas: de cohesión, no se ve fuertemente un equipo cohesionado, y en segundo lugar, no veo, y creo que es fundamental, que el presidente de la República y el gobierno en general ponga orden en las filas del gobierno, tanto a nivel de partidos como a nivel de parlamentarios. Pero claramente, desde afuera, uno mira que hay partidos que quieren mantener su agenda propia, olvidándose que forman parte de un gobierno, y para qué decir de algunos parlamentarios que se golpean el pecho diciendo que son leales con el gobierno y tienen agenda propia. Entonces, definámonos. ¿Nos ponemos detrás del gobierno ordenadamente o nos salimos del gobierno porque mi partido quiere mantener una agenda propia? O bien aquellos parlamentarios que se golpean el pecho diciendo que son muy leales con el gobierno comienza a mirarlos con otro ojo. Pero si no hay orden, cosa que yo estoy viendo en estos primeros días, mucho desorden, creo que aquí el presidente de la República tiene que poner orden. ¿Quiénes son esos partidos, diputado? Si no, su figura va a salir debilitada, tremendamente debilitada. ¿Quiénes son esos partidos? Pero mire, por poner un ejemplo, ¿cómo el Partido Comunista puede decir, yo ante las medidas del gobierno yo estoy reflexionando? Pero yo me imagino que él participó de las reuniones. Entonces un partido no puede estar diciendo estoy reflexionando, ¿qué voy a hacer? Si el presidente ha sido muy claro, el ministro de Hacienda muy claro en determinadas materias. Ya, se lo pregunto directo. Está instalada la idea de que hay un desafecto entre el Partido Comunista y el ministro Marcel. ¿Usted piensa que hay algo de eso y que eso podría afectar el funcionamiento del gobierno, al menos en el tema del respaldo a las políticas económicas? No sé, no me da esa impresión. Lo único que sí tengo claro, que el capital político que tiene el ministro Marcel es fundamental para el éxito de este gobierno. Porque sin Marcel, otra música se cantaría en el país. Y si no se entiende eso, no sé qué va a pasar. Pero hoy día, quien goza de una enorme credibilidad entre los distintos agentes económicos del país, llámese consumidores, llámese agentes productivos o de otra naturaleza, es el ministro Marcel. Entonces, démosle credibilidad y confianza a él. Y no empecemos en un tú a tú con él o a cuestionar cada cosa que él hace. Porque claramente estas medidas buscan la reactivación de la economía. Sí. Claramente estas medidas quieren dejar atrás las consecuencias que todavía estamos sufriendo a raíz de la pandemia y la crisis económica que hemos vivido. Pero creo que ha llegado la hora de ordenarnos claramente tras los objetivos del gobierno. Y si no, que cada uno salga a decir, mire, ¿sabe qué más? Yo estoy en otra, así que paso a ser freelance ahora y está bien. Si usted es respetable, si nadie está obligado a lo imposible. Sí. Diputado, para finalizar esta conversación y en el entendido que tiene otros compromisos. Sí, así es. ¿Cómo ve la relación entre los anuncios que se hicieron y el quinto retiro? Hay algunos que decían que estaban esperando estos anuncios para ver qué efectos iba a tener eso en el debate legislativo, pero hay algunos que piensan que ese tema sigue su propio carril y que hay diputados que se anuncie lo que se anuncie van a seguir en la misma. ¿Cómo ve usted ese tema, vinculado con este otro? Este anuncio no ha sido para parar el quinto retiro. Partamos de eso. El gobierno no ha anunciado estas medidas para parar el quinto retiro. Estas medidas. Segundo, obviamente que estas medidas, aunque el gobierno nos diga que son para parar el quinto retiro, tienen impacto en términos de parar o no parar el quinto retiro. Ahora, a mí me parece, y por eso que yo creo que hay que hacer pedagogía, porque aquí hay sectores medios que lo están pasando mal todavía, porque tienen deudas de arrastre hipotecaria, educacionales, de salud o de otra naturaleza, o bien pequeños emprendedores que necesitan capital para volver a darle fuerza a su negocio. Entonces, creo que esa parte hay que explicarla bien en las medidas, para que esa gente perciba que estas medidas van a favorecerle. Ahora, claramente, un quinto retiro, para que lo tengamos todos claro, y es cosa de ver las cifras de la Superintendencia de Pensiones,
y yo les pediría a quienes tienen dudas que las vean. Hoy día, evidentemente, un quinto retiro va en beneficio no de los sectores más vulnerables del país, porque esos ya retiraron toda su plata. No va a beneficiar a la señorita Juana, ni a un Luchito, ni a un Pedro. Claramente un nuevo retiro va en favor de sectores más acomodados, que podrán necesitar esa plata. No estoy diciendo que no la puedan necesitar, pero claramente un nuevo retiro de la AFP no va en favor de los más necesitados de nuestro país, porque ya retiraron sus fondos de pensiones. Es para gente que tiene trabajo más estable, que tiene gente de trabajo ya permanente, y por tanto es otro tipo de personas las que se van a beneficiar con el quinto retiro. Y eso espero tenerlo claro, para que sepamos a quién estamos beneficiando. Diputado Jaime Naranjo, le queremos agradecer por su gentileza. Que esté muy bien y que tenga buen fin de semana. Muy bien, igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí estaba Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, analizando desde el punto de vista técnico, pero esto es político, en los anuncios que hizo ayer el presidente de la República y también el modo en que la coalición ha de alinearse o no con estos anuncios de manera a hacerlos viables, no solamente desde el punto de vista legislativo, sino también, y con esto sintetizo, con una palabra usada permanentemente por el diputado en esta entrevista, que probablemente ustedes se dieron cuenta, la palabra pedagogía, es decir, la alusión a que en su consideración es importante que los representantes del presidente de la República concurran a las regiones, concurran a las comunas a explicar estas medidas y también de qué modo van a afectar para bien, obviamente, esa es la pretensión, la vida de las personas. Son las 8:23 y continuamos con las informaciones.